Hola, buenos días. Vamos a empezar una clase más de estadística. Estamos en la parte de probabilidad, atendiendo al tema de variables aleatorias. Muy importante en el campo de la probabilidad, ya que con estas funciones tú puedes pronosticar varios eventos. Estas funciones se clasifican como variables aleatorias discretas y también variables aleatorias continuas. La diferencia principal es que en las discretas los valores posibles o que puede tomar dicha variable aleatoria son números enteros positivos y posiblemente el cero. En el caso de las continuas puede tomar cualquier otro valor arbitrario. Me parece que en la unidad 1 o 2 del curso se vieron diferentes tipos de cantidades que aparecen en la estadística y aquellas que pueden tomar un valor arbitrario se les llama números, bueno, cantidades continuas en general. El día de hoy vamos a ver la distribución normal, una distribución de probabilidad muy importante en todos los campos, incluyendo administración. Es una distribución de probabilidad continua, por lo tanto puede tomar cualquier valor sobre aleatoria, pero algo muy curioso es que aparece naturalmente en muchos fenómenos. No tienes que forzarlo, aparece ahí, tal cual. Entonces, antes de eso vamos a leer un poquito este artículo. Dice, vamos a ver la distribución de probabilidad normal estándar. La normal típica se puede reducir a la estándar, como veremos un poco más adelante. Bueno, este artículo dice, Procter & Gamble produce y comercializa productos como detergentes, pañales, productos farmacéuticos que no requieren receta, dentífricos, jabones de tocador y toallas de papel. En todo el mundo, P&G tiene la marca líder en más categorías que cualquier otra empresa de productos de consumo. Desde su fusión con esta empresa Gillette, P&G también comercializa rasuradoras, navajas para afeitar y muchos otros productos para el cuidado personal. Bueno, es una pequeña historia, ¿no?, de esta empresa y su fusión con Gillette. Al ser uno de los líderes en la aplicación de los métodos estadísticos para la toma de decisiones, P&G emplea personas con diversas formaciones académicas, ingenieros, especialistas en estadística, en investigación de operaciones y en negocios. Las principales tecnologías cuantitativas en las que estos profesionistas aplican sus conocimientos son decisiones probabilísticas y análisis de riesgos, simulación avanzada, mejoramiento de la calidad y métodos cuantitativos, por ejemplo, programación lineal, análisis de regresión y análisis de probabilidad. Bueno. La división de productos químicos para la industria de P&G es una de las principales proveedoras de alcoholes grasos obtenidos de sustancias naturales, como el aceite de coco y de derivados del petróleo. La división deseaba saber los riesgos económicos y cuáles oportunidades existen para la expansión de sus instalaciones dedicadas a la producción de alcoholes grasos. Por tanto, solicitó ayuda de los expertos de P&G en decisiones probabilísticas y en análisis de riesgos. Bien, después de estructurar y modelar el problema, los expertos determinaron que la clave para la rentabilidad era la diferencia entre los costos de las materias primas provenientes del petróleo y del coco. Los costos futuros no se podían saber, pero los analistas los calcularon mediante las siguientes variables aleatorias continuas. Aquí ya estamos introduciendo algo importante.
variables aleatorias continuas. Se definen dos. Una, le llaman X, que es el precio del aceite de coco por libra de alcoholes grasos. Es una materia prima de esta empresa. Bien. Y una segunda variable aleatoria es el precio de la materia prima proveniente del petróleo por libra de alcoholes grasos. Bueno. Como la clave de la rentabilidad era la diferencia entre estas dos variables aleatorias, se empleó una tercera variable aleatoria para el análisis. A esa variable le llamaron D. Y la diferencia entre estas dos anteriores, la diferencia en precios, ¿verdad? Del aceite de coco y la materia prima proveniente o bien derivados del petróleo. Esa variable aleatoria, si te das cuenta, estas dos, X y Y, son variables aleatorias continuas, ya que tienen que ver con costos, y estos costos no respetan, ¿verdad? No pueden aumentar o disminuir en números enteros. Pueden hacerlo en fracciones, en unos cuantos centavos, hasta pesos o hasta miles. Entonces, al restar estos precios, la diferencia también es una variable aleatoria continua. Y esa variable aleatoria le llaman D, de diferencia. Para determinar las distribuciones de probabilidad de X y Y de los costos del coco y de derivados del petróleo, entrevistaron a varios expertos. Después, esta información se empleó para elaborar una distribución de probabilidad de la diferencia entre los precios D. En esta distribución de probabilidad continua se encontró que la probabilidad de que la diferencia entre los precios fuera de 0.0655 o menos era del 90%, y que la probabilidad de que la diferencia entre los precios fuera entre 0.035 o menos era del 50%. Además, la probabilidad de que la diferencia fuera este número o menos era solo del 10%. Bien, todo esto se obtiene a partir del análisis probabilístico. La dirección de esta división pensó que la clave para alcanzar un consenso estaba en poder cuantificar el impacto de las diferencias entre los precios de las materias primas. Las probabilidades obtenidas se usaron en un análisis sensible a la diferencia entre los precios de las materias primas. Este análisis arrojó suficiente información como para sustentar una recomendación para los directivos. Bueno, usar variables aleatorias continuas y sus distribuciones de probabilidad ayudó a P&G a analizar los riesgos económicos relacionados con su producción de alcoholes grasos. En este capítulo aprenderás las variables o conocerás las variables aleatorias continuas y sus distribuciones correspondientes de probabilidad. Entre ellas, una de las distribuciones de probabilidad más importantes en la estadística, que es la distribución normal. Pues resulta que esto de aquí es una distribución normal. Este análisis que realizaron los expertos de la división de productos químicos, que tiene que ver con las materias primas para hacer todo esto, todos esos productos, un análisis sensible en los costos de estas materias primas, pues te arroja todas estas probabilidades, dependiendo, ¿verdad?, de cuál sea esa diferencia de 0.0655, 0.035, entre otros. Y con base en esto, con esta información, pues tú ya tomas decisiones. Si es o no factible o rentable continuar con esto, ¿verdad? Bueno, pues vamos a atender la distribución normal. Es una distribución bastante sencilla. Hay otras distribuciones de probabilidad continuas, como la uniforme, así se llama, distribución de probabilidad uniforme. Es el análogo de la distribución de probabilidad en las discretas, en donde la probabilidad se repartía equitativamente entre las diferentes posibilidades o eventos. Está la uniforme, está la normal, está la distribución exponencial, está la distribución binomial, entre otras. Vamos a ver la más importante de estas, que es la distribución normal.
¿Para qué me sirve esta distribución normal? Bueno, la distribución normal, te comento, es la más usada para describir variables aleatorias continuas. Es la que aparece naturalmente en muchas situaciones. Tiene muchísimas aplicaciones prácticas, en las cuales la variable aleatoria puede ser el peso, la estatura de las personas, las puntuaciones de exámenes, resultados de mediciones científicas, precipitación pluvial, flujo de autos en una carretera, entre otras. Bien. La distribución normal tiene una aplicación muy importante en estadística inferencial. Bueno, en estas aplicaciones la distribución normal describe qué tan probables son los resultados obtenidos en un muestreo. Entonces, vamos a voy a escribir todo eso aquí para que estemos en sintonía. Bueno, lo que te decía, la distribución normal tiene una gran cantidad de aplicaciones prácticas en las cuales la variable aleatoria puede ser, claro, la variable aleatoria es continua, y puede ser una variable aleatoria continua, puede ser tu peso, lo que registra la báscula es un número fraccionado, no es un número entero, ¿no? Tu estatura, lo que tú obtengas como calificaciones en tus tareas, exámenes, son números continuos. Resultados de misiones científicas, precipitación, otras cantidades, etcétera. ¿Bien? Y tiene una aplicación importante en estadística inferencial. Esa estadística inferencial es para los ingenieros, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se comporta esta distribución? La distribución normal es una campana, así se le conoce en matemáticas, una campana cuya forma es esta de aquí. Esta es la forma en que se comporta, o la gráfica, mejor dicho, de una distribución normal estándar. Bien, observa aquí, o bueno, no estándar, puede ser cualquiera. Es una curva simétrica, muy bonita, muy sencilla, pero matemáticamente es una locura analizarla, porque como es una distribución de probabilidad continua, el calcular probabilidades es equivalente a calcular el área que está por debajo de esa curva. Y el área por debajo de esa curva se calcula con integrales, como lo vimos en aquel curso de primer semestre, ¿verdad? Una introducción a las integrales. Pues calcular esas áreas es un dolor de cabeza. Y por esa razón es que ya se tienen tablas de probabilidad de esta distribución normal. Porque resulta que las integrales no se pueden resolver exactamente. Tienes que hacer métodos numéricos para obtener unas aproximaciones. Bueno, ese es su comportamiento gráfico. ¿Cuál es su fórmula? ¿Cuál es su distribución? Su función de probabilidad es esta de aquí. Bien, aquí se comporta gráficamente y aquí matemáticamente es esta criatura. Aquí, esta se llama densidad de probabilidad. No es una distribución de probabilidad como en las discretas. La distribución de probabilidad es la integral de esta densidad. Bueno, ¿qué es todo esto? Pues eso es 1 sobre raíz de 2pi multiplicado por sigma. Sigma es la desviación estándar, es que tanto tú te desvías con respecto al valor medio. El valor medio es el pico de esta campana, es el punto más alto. La desviación media, bueno, si aquí dibujamos la media. La desviación estándar te mide la anchura de esta distribución o de esta campana. Te mide esto. ¿Vale? Aquí, por ejemplo,
De aquí a acá es una desviación estándar y de aquí a acá es otra desviación estándar. Por lo tanto, esto mide 2 sigma, ¿verdad? 2 desviaciones estándar. Entonces, aquí mide sigma, aquí también mide sigma. Me parecen unos ojitos, ¿verdad? Bueno, pero esa desviación estándar gráficamente es el ancho de esta distribución o de esta campana. La media es el punto más alto de la misma. Aquí aparece la función exponencial, el número de Euler, elevado a cierto exponente. Se ve muy feo eso. X es la variable aleatoria, es tu peso, tu estatura, la presión, puntuación de examen, cualquiera. A esa variable aleatoria tú le quitas el valor medio, lo elevas al cuadrado y lo divides entre 2 veces el cuadrado de la división estándar. Esta es la fórmula de tu distribución normal. ¿Qué es pi? ¿Qué es sigma? Pues pi y el número de Euler son aproximadamente estos números. Los tienes en tu calculadora, los que saben usarla. Son números muy importantes en matemáticas. Aparecen en muchas ecuaciones. Bueno, esa es su fórmula, ¿sale? Este es su comportamiento gráfico. Podemos hacer algunas observaciones importantes de esta distribución normal. Vamos a listarlas. La primera es esta. La primera es que toda la familia de distribuciones normales se diferencia por medio de 2 parámetros. Es decir, tú puedes tener campanas muy altas, muy planas, regulares, muy delgadas, y todas ellas se diferencian por 2 parámetros nada más. Uno es el valor medio y el otro es la desviación estándar. Es decir, la altura y el ancho. Bien, la media y la desviación estándar es lo que diferencia una normal de otra. No, las normales no pueden, bueno, hay muchísimas, pero todas tienen parámetros distintos. Algo importante aquí también, otra observación. La segunda es que el punto más alto de una curva normal se encuentra sobre la media, la cual coincide con la mediana y la moda. Interesante, ¿verdad? Aquí esas medidas de tendencia central, media, mediana y moda son la misma. No están desviadas con respecto a las otras. Son las mismas. Recuerdan ustedes que en la parte de estadística eso era poco común, ¿verdad? Que coincidieran estas medidas de centralización. Pues la distribución normal resulta que estas medidas son las mismas. No hay diferencia. Y gráficamente es el punto más alto de esa campana. Vean qué bonito se comporta esta criatura. Aquí otra observación importante es lo siguiente. Tercera. La media de una distribución normal puede tener cualquier valor. Puede ser negativa, puede ser positiva, puede ser 0. Aquí no importa porque recuerden que es una variable aleatoria continua y puede tomar cualquier valor entre menos infinito y más infinito, el que sea. A continuación se muestran 3 distribuciones normales que tienen la misma desviación estándar, pero diferentes medias. Bueno, esa imagen es esta de aquí. Mira, estas son distribuciones normales. Aquí es el eje horizontal, el eje X, la variable aleatoria, que puede representar estatura, tu salario, tu peso, tus puntos en un examen, las planas pendientes, lo que sea. ¿Bien?
Todas ellas tienen el mismo ancho, tienen la misma desviación estándar. La diferencia entre una y otra es el valor medio. Para la primera tiene un valor medio de -10, la segunda en 0 y la última en 20. Bien, solamente están desplazadas. Entonces aquí ya -10. ¿Vale? Bueno, esta es otra, es lo que te decía en el primer punto, se diferencian por la media y la desviación estándar. Ahí está un ejemplo, en donde se fija la desviación estándar, pero se varía el valor medio. Otra observación importante es la siguiente. La distribución normal es simétrica. Lo que te decía, lo que está a la izquierda de la media es lo mismo que está a la derecha. Siendo la forma de la curva normal al lado izquierdo de la media, la imagen especular de la forma del lado derecho de la media. Simetría. Las colas de la curva normal se extienden al infinito en ambas direcciones. Si tú extiendes estas colitas hasta el infinito, nunca va a tocar al eje X. Matemáticamente no lo toca, pero prácticamente sí. Y en teoría, por eso aquí dice, jamás tocan el eje horizontal. Dado que es simétrica, la distribución normal no es sesgada. Es decir, no se inclina más por un lado que por el otro. Es totalmente simétrica y por lo tanto su sesgo es cero. ¿Se acuerdan de esa medida de dispersión? El sesgo. Había una fórmula por ahí, ¿verdad? Pues si tú calculas el sesgo de esta distribución, te va a dar cero, ¿no? Y un sesgo nulo significa que no se inclina más por un lado que por el otro. Interesante esta criatura. Bueno, esta quinta observación tiene que ver con la desviación estándar. Para la desviación estándar, tenemos lo siguiente. La desviación estándar determina qué tan plana y ancha es la curva normal. Desviaciones estándar grandes corresponden a curvas más planas. Recuerda que es el ancho. Si tu ancho es muy grande, ¿qué implica? Pues que esta curva se hace como que más plana, ¿sale? Esto se tiende a estirar. Esta distribución tiende a crecer a los lados. Lo cual indica mayor variabilidad en los datos. Hay una mayor dispersión. A continuación se muestran dos curvas normales que tienen la misma media, pero distintas desviaciones estándar. Vamos a ver. Esa imagen es aquí está, mira. Estas dos curvas normales o campanas tienen el mismo valor de la media. Le llaman mu. Esta letra griega se llama mu. Es el punto más alto. Pero mira, qué curioso. La curva azul tiene una desviación estándar de 5. ¿Qué significa eso? Pues que la distancia que hay desde el eje de simetría, bueno, ahí es el eje de simetría, la distancia que hay de aquí a acá es de 5 unidades, que corresponde a este valor. Bien, hay 5 unidades a la izquierda también. La curva normal que está abajo, la que está en negro, su ancho es el doble. Aquí son 10 unidades que corresponde a este valor de aquí. A pesar de que tienen el mismo valor de la media, sus desviaciones son diferentes. Y gráficamente lo vemos así. Una es más plana que la otra. Si te das cuenta en la curva negra, los datos están dispersos. Están mayormente el doble de dispersos que en la curva azul. Porque aquí los datos pueden estar en cualquiera de estos, en cualquier punto de esta región.
Mientras que en la curva azul están más concentrados, tienen una menor dispersión, ¿vale? Entonces, la diferencia entre estos parámetros, pues, influye mucho en la dispersión de los datos. Y hay otra observación, 2 observaciones más. Yo te había dicho que esta distribución es simétrica y la probabilidad geométricamente es el área que está encerrando, ¿verdad? El área bajo la curva, como en cálculo integral. Bueno, pues una sexta observación es que las probabilidades correspondientes a la variable aleatoria normal se dan mediante áreas bajo la curva normal. Toda el área bajo la curva de una distribución normal es igual a 1. ¿Por qué vale 1? Pues es una de las condiciones de probabilidad. Recuerda las dos condiciones. La primera es que las probabilidades deben ser positivas y la suma de todas ellas debe ser igual a 1. No puedes tener una probabilidad superior a 1 o una probabilidad negativa. Es imposible. El área bajo la curva de una campana o de una normal es 1, porque la probabilidad la suma de las probabilidades de todos los eventos pues es el 100%. Bien, como esta distribución es simétrica, el área bajo la curva que está a la izquierda de la media es el 50%. Y el área bajo la curva que está a la derecha de la media es el otro 50%. Y si sabes sumar, tienes el 100%. ¿Vale? Por último, algo que tiene que ver con las desviaciones estándar. Los porcentajes de los valores que se encuentran en algunos intervalos comúnmente usados son los siguientes. 68.3% de los valores o de los datos de una variable aleatoria normal se encuentran más o menos una desviación estándar de la media. Es el teorema de Chebyshev. ¿En qué intervalo, cuál es tu intervalo de confianza en el cual se concentran 68.3% de tus datos? Pues en la distribución normal se encuentran en un ancho o en un intervalo de la media más una desviación estándar como extremo derecho y el extremo izquierdo es la media menos una desviación estándar. En esta región se concentra el 68.3%. Bueno, para que entiendas. Tú tienes aquí una campana. Bien. Este es el eje de la variable aleatoria. Este es tu valor medio, el que sea. Esta criatura va a tener una desviación estándar. Supongamos que esa desviación estándar sea esta de aquí. Este es el ancho de la campana. A la curva se le llama campana. Campana de Gauss, así se le llama. ¿Qué quiere decir esto? Que en este intervalo, en esta región, en todo esto, en esta zona se concentra el 68.3% de tus datos. Ahí está concentrado. Del 100% aquí al 68.3%. ¿Bien? Así, muy sencillo. ¿Por qué? Pues porque esto mide 1 sigma y esto también 1 sigma. Si tú extiendes este intervalo no a una desviación estándar, sino a 2, es decir, duplicas el tamaño, esto lo hacemos más grande. Ahora lo extiendes hasta acá. Y esta también. Ahora, el extremo izquierdo ya no mide sigma, sino la distancia que hay de aquí a acá sería de 2 desviaciones estándar. Y de aquí a acá también 2 desviaciones estándar. Pues resulta que entonces la región cambiaría a esta. Estamos proyectando, ¿sale? Y bajo esa curva se concentra ya no el 68.3%,
sino ahora es el 90 y tantos por ciento. Aquí en esta región del ancho 2 sigma se concentra ahora un porcentaje mucho mayor de los datos. Y ese porcentaje es del 95.4%. Y podemos triplicar el ancho de este intervalo sigma a 3 sigma. Y en ese caso, los datos ya no es el 95, sino el 99.7%. Fíjate, no es necesario extendernos tanto, ¿verdad? Prácticamente en 3 desviaciones estándar, tú ya tienes el 100% de los datos. Están agrupados ahí. Bueno, no es exactamente el 100, pero es el 99.7. El 0.3% está más allá del 3 sigma, de 3 desviaciones estándar. Pero así es como se interpretan estos anchos de intervalos de confianza. Entonces, bueno, aquí tengo otra imagen un poco quizá más clara de esto. Es esto que yo te intentaba mostrar con áreas. Aquí lo tiene un poco más simple. Bien, lo que te decía, aquí se concentra el 68.3%. Tú haces crecer el intervalo a 2 desviaciones estándar, entonces tus datos son el 95.4, a 3 desviaciones estándar es del 99.7, más de 3 desviaciones estándar, pues ya es el 100%. Matemáticamente. Prácticamente es suficiente con 3 desviaciones estándar. Solo con 3. En términos prácticos. Bien. Pues bien, ahí está. Hay una distribución normal muy importante llamada distribución normal estándar. Esa la voy a poner acá. Estoy aquí. Esta criatura se llama distribución normal estándar. Estándar. No es una normal cualquiera, es una estándar. Y si te das cuenta, en este caso, la distribución normal estándar tiene valor medio de 0, es este 0 que está aquí en medio, y una división estándar de 1. El ancho de la campana es, bueno, 2 unidades, y el valor medio es, en este caso, la distribución estándar. Entonces, se caracteriza por tener un valor medio de 0 y una desviación estándar de 1, o bien unitaria. ¿Vale? Esta es la desviación normal estándar, y con esta vamos a entender las demás distribuciones normales, aquellas que no son estándar. Para esta distribución normal, resulta que va a cambiar tu fórmula de probabilidad. Esta criatura de aquí es la distribución normal general, ¿sale? Tiene una media mu, puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser 0, ¿sí? Y tiene una división estándar arbitraria sigma. Para esta campana general, tu densidad de probabilidad es esta cosa, es esta fórmula. Resulta que para la distribución normal estándar, la fórmula de aquí se simplifica bastante. ¿Por qué se va a simplificar? Pues porque está tomando un valor medio de 0 y además su desviación estándar vale 1. Si tú sustituyes esos valores en esta fórmula, esta ecuación se simplifica un poco. Y en ese caso, tu distribución normal, estándar, matemáticamente es descrita por esta función. Fíjate que se simplifica considerablemente. Bastante, ¿verdad? Aquí está. Ya no hay
mu, ya no hay sigma, simplemente es esto de aquí. Y en lugar de x ahora se le llama z. Una z, y esta z tiene un valor, hay un cambio de variable que debe hacerse, pero eso lo vemos más adelante. Así de fácil. Bueno, algo importante, un comentario aquí. Como ocurre con otras variables aleatorias continuas, no discretas, los cálculos de la probabilidad en cualquier distribución normal, en cualquier campana, se hacen calculando el área bajo la gráfica de la función de densidad, el área bajo la curva. Esa área representa una probabilidad. Por lo tanto, para hallar la probabilidad de que una variable aleatoria normal esté dentro de un determinado intervalo, se tiene que calcular el área que se encuentra bajo la curva normal y sobre ese intervalo. Es decir, si yo quiero saber la probabilidad de que en esta distribución estándar, ¿cuál es la probabilidad acumulada de que mi valor z sea menor o igual a -1? Si este punto es el -1, esa probabilidad sería toda esta área, ¿sale? Desde menos infinito hasta más infinito. Esa sería mi probabilidad. Equivalentemente debo calcular un área. ¿Y cómo calculo el área con esta distribución? Pues con el cálculo integral. Entonces, eso se escribe así. La probabilidad de que z tome estos valores, de que sea menor o igual a -1, esto sería una integral de la función de probabilidad, que es esta criatura, la formulita de arriba, integrada con respecto a z, y los límites van desde donde empieza la curva, en este caso empieza desde menos infinito, y termina en ese valor de z, que es -1. Pero resulta que esta integral, así como la ves, no se puede calcular exactamente. No existe una función primitiva, así se le llama el cálculo, cuya derivada tenga como resultado esta función. Entonces, de ahí la necesidad de tablas de probabilidad. Bueno, queda menos de un minuto. Dejen generar una segunda videollamada. Necesito que alguien grabe esta. ¿Quién se ofrece? Le ayudo con esa parte, profesor. Gracias. No se vayan.